¿Cómo están, estimados estudiantes? Reciban un cordial saludo y bienvenidos a la Semana de la Educación Técnica. Quien les habla es la docente Ingrid Charlotte Espinosa León. A continuación, vamos a hablar de una persona muy importante en el mundo empresarial, de la secretaria y sus habilidades digitales. ¿Qué es lo que ha tenido que hacer esta persona para poder seguir cumpliendo eficientemente con sus funciones? Muy bien. La secretaria. La secretaria es una persona que se encarga de recibir y redactar la correspondencia de un supervisor jerárquico, llevar en adelante la agenda de este y custodiar y ordenar los documentos de una oficina. Realiza ciertas actividades elementales y muy imprescindibles en una empresa u organización, como atender el teléfono, responder los correos electrónicos, recibir a las visitas, archivar documentos y custodiar los pagos y cobros. Son solo algunas de las tareas que desarrolla la secretaria. Las secretarias son esos seres maravillosos e increíbles que hacen que todo funcione correctamente en las oficinas y cuya labor muchas veces se subestima sin tomar en cuenta su entrega. La secretaria es sinónimo de secreto, porque si algo o hay algo que las caracteriza es su discreción. Son personas de mayor confianza para cualquier jefe y por sus manos pasan todas las decisiones y proyectos de la empresa. Anteriormente, la mujer estaba consignada al hogar y al cuidado de los hijos. Sin embargo, las secretarias comenzaron a desempeñar su labor a partir del inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando las opciones de trabajo eran muy limitadas para el sexo femenino. A continuación, vamos a ver 10 cosas que se hacían en la década de los 50, más que todos que eran como una exigencia para ellas. Muy bien, uno de ellos era sonreír todo el tiempo, bajo a cualquier circunstancia. Por absurdo que esto pueda sonar, las secretarias de los años 50 debían de sonreír la mayor parte del tiempo. Además, debía de parecer esto algo natural, pues que se suponía que eran mujeres bellas y alegres y dispuestas a ayudar en todo momento. Otro es lucir siempre perfecta. En las escuelas para secretarias de ese entonces se dejaba muy en claro que debían de tener mucha atención con el cuidado personal. Incluso en algunos casos se les pedía que utilizaban maquillajes específicos para poder cuidar su piel mientras éstas estaban trabajando. Muy interesante, ¿no? Otro de ellos es jamás usar aretes largos. Las secretarias de aquella época debían de ser modestas en su apariencia y en su forma de ser. Por lo tanto, se les prohibía utilizar joyería muy llamativa, especialmente esos aretes largos que se interponían entre el teléfono y sus orejas. Otro de ello es tener siempre la postura perfecta. Este tip lo implementaban en la escuela para secretarias. Era como un beneficio que éstas podían tener para su salud. De acuerdo o de cualquier manera, se decía que era un requisito básico para la belleza y que hasta el día de hoy es una postura adecuada la que nosotras debemos tener siempre. Otro es tener una voz armoniosa y bien modulada. No solamente debían de verse bien,
sino que también debían de mantener un tono de voz agradable y aceptable. Otro dato y muy interesante también es que es evitar el sarcasmo. Claro está que no podían utilizar el sarcasmo con su jefe, pues esto se consideraba inapropiado. Las mujeres que deseaban trabajar en la década de los 50 tenían estrictamente prohibido ser groseras con sus superiores. Otro de ello es también no mostrar aburrimiento. Todos conocemos de repente a un compañero de trabajo cuyas historias parecen no tener fin. Bueno, en aquellos tiempos las secretarias fueron instruidas para sentarse y escuchar. Y no solo eso, ¿ah? Además, estas debían demostrar interés. Otro dato curioso e importante también era evitar los chismes. Aunque actualmente no existe un lugar así y probablemente haya resultado terriblemente difícil para los empleados de aquellos tiempos cumplir con este exquisito dato o exigencia de esos tiempos. Otro de ellos también, y un dato muy curioso e interesante, era el evitar hablar de sí misma. Aun cuando alguien preguntara sobre cómo haya sido su fin de semana de aquella persona, éstas estaban forzadas a no hablar de su vida privada. En caso de que alguien quisiera profundizar, ¿qué es lo que debían de hacer ellas? Solamente evitarlo y volver al trabajo sigilosamente. Otro dato también es saber exactamente dónde está su jefe. En esos tiempos había un poema muy conocido entre las secretarias, que se decía, ¿no? Siempre debo saber dónde está mi jefe cada minuto, para poder decirle a la gente indicada el lugar equivocado. Un dato muy interesante, ¿no? Pero vayamos a ver si hoy en día se sigue poniendo pues en práctica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver si hoy en día, a pesar de todos estos datos curiosos que hemos visto de la secretaria en la década de los 50, vamos a ver si en la actualidad se siguen cumpliendo con esos o con esas exigencias. Muy bien, hoy en día hemos destacado algunos datos que hace la secretaria en la actualidad, ¿no? Uno es tener buena presencia, que es lo que nos caracteriza siempre. Otro es el buen trato, ser amable y cortés. Otro dato también es la facilidad de expresión verbal y escrita que nosotras poseemos. Ser unas personas proactivas y organizadas. Tener el dominio de programas. Tener o poseer una excelente redacción y ortografía. Así como también desempeñarnos eficientemente, poseer aptitudes para la organización, tener buenas relaciones interpersonales y ser muy dinámica y entusiasta. Entonces, vamos comparando los datos que se solían tener en la década de los 50 y vamos a compararlos con los datos que posee la secretaria en la actualidad. Muy bien. A pesar de que esta profesión haya evolucionado acorde con las circunstancias del mercado y el desarrollo tecnológico, los valores y los principios de una buena secretaria siguen siendo los mismos desde el nacimiento del oficio. A continuación, vamos a ver algunas cosas que se usaban hace más de 2 décadas atrás. No solamente para el uso de la secretaria, sino que poco a poco nos vamos a ir identificando todos y que en algún momento de repente lo hemos usado y en la actualidad ya lo hemos dejado de usar. Uno de ellos era las famosas cartas. ¿Quién no ha escrito unas cartas
que uno solía plasmar todos sus sentimientos. E iniciábamos las famosas cartas con un querida o querido, ¿no? Y poníamos el nombre del destinatario. ¿A poco de repente no puedes recordar la última vez que cogiste un papel y un lapicero y comenzaste a escribir con esta mítica frase? ¿Dónde habrá quedado hoy el romanticismo y el esfuerzo personal para que tu destinatario se sienta recordado? ¿Qué es lo que usamos hoy en día? ¿Por qué hemos reemplazado las cartas a mano? Hoy las hemos reemplazado por los famosos mensajes de WhatsApp, por los correos electrónicos de repente, y que uno ya usa su imaginación para escribir todo lo que desee que le llegue a la otra persona. Entonces ha surgido un cambio, ¿no? Un cambio que sí se nota y que a la fecha ya, bueno, no sé, si ustedes de repente lo están usando, a ver, lo pueden escribir en los comentarios y ver que todavía existen, ¿no? Personas que aún no han olvidado las cartas escritas a mano. Entonces, por este medio nos vamos a enterar. Perfecto. Otro que ya pasó al olvido también son las famosas máquinas de escribir. ¿Quién no lo ha querido tener de repente en ese momento, ¿no? Porque era un furor. ¿Quién podía tener una máquina de escribir? Y yo creo que la pereza humana condujo a la creación de este objeto. Probablemente muchos de los jóvenes que hoy en día no han tenido el placer de escribir en una máquina de esas antiguas. Hoy casi cualquier persona sabe escribir en un teclado, no precisamente en uno como el de estas máquinas, ¿no? Que son inolvidables, pero que solían tener estos sonidos, pues, ¿no? Agradables. Bueno, yo los considero agradable porque era una manera, pues, de poder escribir y poder tener al instante aquellas escrituras que tú querías tener de repente. Muy bien, también tenemos el fax. El fax también ya pasó al olvido, o si ustedes de repente conocen algunas empresas que todavía lo siguen usando, lo pueden mencionar, no hay ningún problema. Este es un sistema de transmisión de datos, escritos o gráficos, que se daban por vía telefónica. Permitían transmitir documentos, textos y otros, ¿no? A través de una línea telefónica, generando así una telecopia. Yo creo que es más, ¿no? Su uso ya se ha limitado a las oficinas y en reducidos casos. Como les vuelvo a recalcar, ¿no? Si ustedes conocen alguna de las empresas que todavía lo usen, lo pueden comentar. El disquete. Yo sé que esto también se les va a venir a la memoria, automáticamente nos podemos visualizar cuando solíamos usar el disquete, ¿no? Para aquellas personas que lo han usado en algún momento. Este era una idea de un disco magnético flexible, protegido por una estructura externa contra factores ambientales. Se crearon estos dispositivos perfectos, pero dada su capacidad y obsolencia, prácticamente a la fecha ya han desaparecido. ¿Quién no usaba un disquete para poder guardar su información y de repente presentarlo al profesor o a la persona que lo estaban solicitando? Incluso ponía sus nombres, sus datos en aquella partecita blanca del disquete para poder entregar sus trabajos. Hoy en día ya no lo usamos. ¿Y por qué creen que ustedes que lo hemos reemplazado? Ya vamos a mencionar a ese aparatito también que reemplazó, ¿no? El famoso disquete. Muy bien, hablemos un poquito también de la cámara fotográfica. ¿Por qué lo he considerado? Si bien es cierto, las cámaras fotográficas siguen siendo un instrumento muy útil
en ámbitos muy concretos. ¿De qué manera, no? Antiguamente, ¿quién no quería tener una cámara fotográfica? Me incluyo. Pero a medida que pasa el tiempo, la tecnología fue avanzando. ¿Quién necesita llevar un aparatito de repente que consideramos grande a preferir un celular? ¿Qué es lo que hacíamos con las cámaras fotográficas? Nos tomábamos fotos, no podíamos ver si de repente hemos salido bien o la molestia que este generaba de repente el poder llevarse tiempo para poder revelar las fotos. A lo que hoy en día lo tenemos a la mano, podemos verificar si hay fotos que nos gustan, no nos gustan, las escogemos, las seleccionamos y nos quedamos con las que nos interesan. Y si deseamos también las podemos imprimir para poder de repente generar un marco. Entonces ya ha ido desapareciendo también porque hoy hasta los celulares tienen una cámara pues frontal que ya no hay necesidad de decirle, ¿sabes qué? A alguien, tómame una foto. O también hay esos palitos de selfies, ¿no? Que ya no necesito pedirle, pues, o la molestia a otra persona que estaba pasando por la calle de repente y decirle, no, tómame una foto. Entonces, ¿cuánto ha avanzado la tecnología y pone cada cosa a nuestro alcance, a nuestras manos? Muy bien. Otro dato que también he considerado es el despertador. Hoy en día, ¿quién no prefiere despertarse con un sonido que genere paz y calma? A diferencia que cuando usábamos de repente el famoso despertador y chillaba y automáticamente nos asustábamos, ¿no? Nos levantamos asustados pensando pues que ya es hora para ir a trabajar o para hacer alguna actividad. Entonces, en la actualidad, pues lo hemos sustituido también por el famoso teléfono móvil, que lo utilizamos para multitudes de tareas. Muy bien, llegamos al USB. Lo consideré también porque yo genero que ha ido desapareciendo poco a poco. Quien no prefiere de repente tenerlo todo en el celular, en una nube guardado, de repente en Drive, que es lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, cuando apareció el USB, claro, también era una sensación, porque a diferencia del disquete, el USB tenía mayor capacidad. Y también lo podíamos llevar a todos lados, pero a diferencia de que cuando tú entregabas tu disquete o tu trabajo al profesor, este pues se lo tenía que quedar, ¿no? Ya no valía para sobrecargar mayor información. El USB, ¿no? Simplemente tú tenías algún trabajo, se lo enviabas al profesor, se lo pasabas a su máquina de repente y te llevabas consigo mismo el USB. Entonces, esas son las diferencias. Pero la diferencia con la realidad, yo por decir de manera personal, yo ya lo he dejado de usar porque todo lo guardo pues en la nube y en Drive, ¿no? Que es una manera fácil de tener disponible toda la información que yo he guardado de repente. Y por último, pero no menos importante, he considerado las guías telefónicas. También en los comentarios ustedes pueden poner si todavía poseen una o de repente lo tienen ahí empolvado, pero ya no genera pues la misma importancia que tenía hace 2 décadas atrás, más o menos. Entonces, estas guías telefónicas han ido desapareciendo en la memoria de los jóvenes. Originalmente eran libros o revistas brindadas por las empresas telefónicas, en las cuales nosotros podíamos encontrar pues números telefónicos de personas, de empresas, de repente en un área determinada geográfica. Y estas nos ayudaban. Pero hoy, ¿por qué creen ustedes que lo hemos reemplazado? Hoy en día, toda la información que nosotros podemos requerir o encontrar, lo encontramos pues en Internet, ¿no? Que es una forma más rápida de poder ubicar restaurantes, de poder ubicar personas, empresas, ¿no? Inclusive, pues, ¿no? Tú haces la búsqueda y te genera un mapa de la dirección para que puedas llegar de una manera más práctica y más rápida. Entonces,
Estos datos o cosas que se usaban hace más de 2 décadas, de repente se te ha venido a la memoria, te he hecho recordar qué cosas se usaban, pero actualmente pues la hemos suplantado, la hemos reemplazado con el uso de con la llegada de las nuevas tecnologías. Entonces son datos muy importantes y si ustedes pues les ha traído recuerdos también lo pueden seguir comentando. Muy bien, seguimos. Vamos a hablar ahora de la secretaria virtual. Con la evolución del mundo digital y la llegada de los dispositivos cada vez más complejos y completos, las secretarias se han ido adaptando a los cambios que estos han afectado a las costumbres y a la ejecución de su trabajo diario. Esta transformación ha llevado a realizar cambios y descubrir diversas herramientas que nos ayuden a cumplir eficientemente funciones y tareas, experimentando que no tienen que estar físicamente en la oficina. Ahora son más convocadas de manera online y se encargan de cubrir la agenda por esta misma vía. Un dato muy interesante es el conjunto de herramientas que ofrece Google, que son un recurso útil en la era digital, pues estas permiten la comunicación, la gestión y organización de muchas actividades y tareas. Para manejar estas herramientas es necesario obtener o sacarle un provecho cada vez mayor. En la actualidad, los medios tecnológicos ayudan a planificar, organizar y establecer controles que le permitan garantizar resultados beneficiosos, que favorezcan a la gerencia y que todo esto involucre a la gestión secretarial. Definitivamente, la secretaria ejecutiva de hoy desempeña un rol de suma importancia, demostrando su eficacia y productividad hacia la empresa, mediante las actualizaciones de las nuevas herramientas tecnológicas. El proceso tecnológico da respuesta a las necesidades humanas. Para ello, esta persona recurre a los conocimientos científicos acumulados con el fin de aplicar los procedimientos técnicos necesarios que conduzcan a las soluciones óptimas. A continuación, vamos a hablar de algunas herramientas que la secretaria las ha usado a su favor para seguir cumpliendo eficientemente con sus trabajos. Muy bien, si yo les muestro este icono o esta imagen, automáticamente ustedes me van a decir si yo lo uso o es un correo electrónico. ¿No? Es un correo electrónico, ya todos tenemos, pero ¿de qué es lo que se encarga, ¿no? Esta aplicación. Esta aplicación nos permite organizar el correo electrónico mediante etiquetas. Si no lo sabías, de repente lo puedes explorar un poquito más. Permite centralizar el correo organizando las diferentes cuentas de correo que tú puedas tener, incluida las diferentes o los diferentes proveedores de correo electrónico, sin la necesidad de una aplicación de escritorio para poder hacerlo. A veces tenemos correos prioritarios. Entonces, ¿de qué se va a encargar el famoso Gmail? Es de ordenar tu bandeja de entrada según la importancia que des a estos mensajes y también con tu historial de Gmails. Así, Gmail de repente podrá hacer algunos balances necesarios para clasificar unos correos y otros moverlos a las distintas bandejas. Entonces, de esto es lo que se encarga Gmail, pero esta es una herramienta muy útil que está usando la secretaria. De esta manera ella organiza los correos que están llegando hoy, los correos que llegaron la semana pasada y les da algunas prioridades necesarias dependiendo a las actividades que ésta pueda realizar. Y hoy las ha transformado, hoy las suele usar mucho más de repente porque es una medida de un medio ecológico también. ¿Por qué? Se han reducido las impresiones que de repente se solían hacer cuando estábamos en las oficinas físicas
hoy ha tenido gran reducción porque ya no es necesario, pues, ¿no? Imprimir la documentación, simplemente, pues, se le envía vía correo, ya no hay necesidad de imprimir, porque hasta se han implementado firmas digitales, ¿no? Ni siquiera de repente para que me digan, pero siempre es necesario imprimir porque necesitamos que los documentos sean firmados por los gerentes, por los jefes de repente, ¿no? Ahora simplemente ya se han implementado las firmas digitales que es de un atajo, ¿no? Es una mayor ayuda para que la secretaria pueda seguir cumpliendo sus actividades eficientemente. Entonces, el correo Gmail es uno de ellos y es un dato muy importante y muy interesante que podemos seguir de repente descubriendo más. También tenemos el Google Docs, ¿no? Esta de repente son plantillas para crear documentos. Google Docs integra un buen diccionario. Mientras estamos haciendo nuestros apuntes o cuando hacemos de repente algún trabajo para la clase, de repente, esta nos surge de repente la duda, el significado de alguna palabra. Entonces podemos recurrir a la web de, de la RAE, que también lo podemos encontrar en la misma cuenta de Google para poder seguir utilizándolo. Entonces, esta va a generar que nuestros documentos redactados sean más específicos y ya no mantengamos las dudas de que si alguna palabra va o no va de repente. Entonces, de esta manera nos ayuda la herramienta que ofrece Google Docs. De esta manera, ellos han considerado que son complementos que se han integrado desde poco a poco, ¿no? Para que esta versión sea mucho más accesible y práctica para nuestro uso. Simplemente de repente con las herramientas que debemos seleccionar, ponemos que son complementarios y después irnos a obtener mayor información. Les hablaba también de la firma digital que tú puedes incrustar en cualquier documentación y que te puede ser mucho más fácil tenerlo y poder aplicarlo a cada documento para que estés evitando tener que imprimirlo o escanearlo y lo vuelvas a enviar. Entonces, simplemente que debes de tener en cuenta es que tener internet y esto va a ser posible hacerlo muy fácilmente con la herramienta que ofrece Google Doc, con el complemento, ¿no? Si tienes PandaDoc. Si tienes de repente un iPad o un iPhone, con estos complementos te será mucho más fácil firmar los documentos, porque la pantalla que tienen estos dispositivos son táctiles, ¿no? Y hacen que tu firma sea pues idéntica a la firma física que podías tener. Otro de ellos, otra herramienta digital también es que ha implementado la secretaria a su favor, es el manejo de Google Forms, ¿no? Estas de repente son cuando pensamos en situaciones cotidianas que te consuman parte importante de tu tiempo o cosas que quieres hacer, pero sabes de qué forma ponerlas en marcha. ¿Cómo? Entonces, ¿de qué manera te puede ayudar Google Forms? ¿No? Esta es una aplicación de Google Drive en la cual podemos realizar formularios y encuestas para poder adquirir datos estadísticos sobre la opinión de un grupo de repente, siendo la más práctica herramienta para poder adquirir cualquier tipo de información, que también hoy se ha acondicionado para el uso digital de la secretaria. Muy bien, a través de Google Calendar también podemos crear una agenda que nos ayude a organizar citas, aniversarios y tareas. Pero lo que hace realmente interesante esta herramienta es la integración con Gmail. Por ejemplo, podemos enviar correos electrónicos recordando alguna cita. Entonces, si no lo estamos usando de esa manera, de repente le podemos dar este valor agregado para poder acoplarlo al correo Gmail. Google Calendar también puede incluso enviar mensajes SMS, ¿no? Lo cual lo hace funcionar también como una alarma recordatoria. También lo podemos utilizar o también podemos utilizar el traductor de Google para traducir algunos mensajes de correos electrónicos. También nos ayuda a poder integrar Google Maps
incluyendo un mapa en el cuerpo del mensaje si de repente nos es necesario que alguien tenga la ubicación o nosotros mostrar la ubicación de algo que es de un interés, ¿no? Para la otra persona. Así como también podemos implementar el pegar imágenes, ¿no? Se puede arrastrar imágenes y de otros archivos a los correos electrónicos de Gmail. Estas imágenes las puedes arrastrar desde Chrome. Entonces, otra habilidad digital que ha ido transformando la secretaria a su favor es utilizar el Google Calendar. Muy bien, también tenemos otra herramienta que es muy importante y que ya lo está usando la secretaria, es el famoso Dropbox, ¿no? Este tiene una herramienta que te permite editar tus propios documentos de texto, aplicándole formatos variados. Y no solo esto, ¿no? Sino que también te permite hacerlo de forma colaborativa, como también puedes hacerlo en alternativas, como con la herramienta de Google Docs. Esta buena aplicación también te permite la creación de eventos y proyectos de forma grupal. También se puede integrar con Google Calendar, ¿no? De esta manera, cuando estés en una reunión o empieces a escribir una nota, la información de tu calendario te aparecerá automáticamente en esta nueva nota. Entonces, Dropbox también es una herramienta digital a favor de la secretaria. Muy bien, hablemos del Google Drive, que ya lo conocemos y lo tenemos de repente en todos nuestros dispositivos móviles. Entonces, de repente a la hora que necesitemos trabajar en equipo o en la realización de un informe o documento que debemos hacer simultáneamente con otros compañeros y de repente no sabemos cómo hacerlo. Entonces, ¿qué herramienta debemos de usar que nos permita de repente tener cualquier documento al alcance inmediato? Esta aplicación o esta herramienta nos sirve para guardar archivos de forma segura y poder acceder a ellos desde cualquier parte. Así como también podemos buscar archivos por nombre y por contenido. Podemos compartir archivos y carpetas con otras personas. Eso es muy interesante también y una herramienta muy útil porque también tenemos a nuestro alcance y lo solemos tener pues en cualquier momento. Entonces es una herramienta que lo podemos usar. Simplemente nos falta de repente examinarlo más o poseer mayor conocimiento para poder seguir usándolo a nuestro favor. Podemos traspasar archivos o una carpeta entera y se queda almacenada en Google Drive, ¿no? De esta manera podemos tener a la mano en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Entonces, esta aplicación nos hará más eficientes y productivos en nuestros trabajos. Muy bien, a continuación tenemos Canva. También de repente si ya lo han escuchado o si lo están usando, también pueden poner en los comentarios. Esto nos sirve, ¿no? Como una web de diseño gráfico y composición de imágenes para la comunicación y que ofrece unas herramientas online para poder crear propios diseños, tanto de repente si son para ocios, entretenimientos o como lo podemos usar nosotros de manera profesional. Su método es el de ofrecer un servicio que te va a ayudar a utilizar esta herramienta, ¿no? Pero con la alternativa que si deseas obtener o crear de repente diseños que te van a ayudar a tener todas las facilidades como crear de repente logos, pósters, tarjetas de visita, ¿no? Que son lo que solemos usar hoy, ¿no? Cualquier invitación que nos pueda llegar, nos llega de manera virtual al instante. Ya no hay necesidad de poder imprimir las invitaciones, simplemente las podemos crear y enviarlos, ¿no? A los correos electrónicos o a los números del WhatsApp. También ustedes saben que las secretarias son súper creativas, también puede crear los flyers, portadas, programas e invitaciones, así como folletos, calendarios, horarios
encabezados para correos electrónicos de repente y publicaciones en redes sociales. De esta manera lo puede explotar esta herramienta a su favor. Y es otro dato más importante, es una habilidad digital que también está a favor de la secretaria. Muy bien, otra herramienta que también podemos usar es para poder crear presentaciones, que es Prezi. Esto nos ayuda, hay un formato que es básico, que no se tiene que pagar, pero que sí lo podemos explotar y explorar, ¿no? Esta es una nueva alternativa que está ganando cada día más seguidores. Si ustedes lo comparan de repente con PowerPoint, con esta presentación tenemos pues la ventaja de hacerlo mucho más práctica y mucho más interesante, porque nos permite crear presentaciones multimediales, mapas o cuadros conceptuales, los cuales resultan muy originales y dan mayor creatividad y son de gran utilidad para cualquier usuario. Te permite ofrecer una vista general de un tema y al mismo tiempo focalizar la atención en algún punto dentro de la presentación. Incluso podemos mostrar la relación de ámbitos distintos. Entonces genera una perspectiva diferente de las presentaciones que nosotros podemos hacer. Entonces, esto también viene a ser una herramienta más que está a favor de la secretaria y le sigue funcionando para hacer las presentaciones de manera diferente. Muy bien. Otra herramienta digital que la secretaria usa a su favor es el Scanner, ¿no? De repente, ¿cuántas veces nos ha pasado que necesitamos escanear un documento urgente que debemos enviar? Y de repente se nos ha dañado el escáner en la oficina. Quizás no es necesario que el escáner esté roto, quizás nos encontremos en una reunión fuera de las instalaciones, o qué es lo que viene haciendo la secretaria, ya que de repente no puede tener un escáner cerca, porque de repente ha implementado su oficina en casa y hay muchos recursos, muchas herramientas que puedan faltar y no están a su alcance. Pero esta es una aplicación gratis que se puede descargar y que la podemos usar en todo momento, porque es una manera fácil y rápida de poder escanear un documento donde va a salir el tamaño natural, el tamaño normal de la hoja, sin ninguna diferencia, lo va a escanear de la forma habitualmente que nosotros podemos conocer y en cuestión de minutos vamos a tener el documento pues guardado para poder enviarlo sin ningún problema. Entonces, esta versión se puede descargar, es totalmente gratis, pero que la puedes utilizar de esa manera, ¿no? Máximo de los documentos que tú puedes escanear son 30 para que los puedas enviar automáticamente y le lleguen a la persona de una manera o de un formato mucho más práctico, ¿no? De esta manera está facilitando el trabajo de la secretaria sin la necesidad de poder andar con un aparato grande para poder escanear sus documentos. Yo lo uso, también me sirve mucho, es una herramienta muy útil, muy necesaria, que nos permite pues automáticamente enviar documentos de una manera muy fácil y simple. Y por último tenemos el WinRAR, ¿no? ¿Cuántas veces de repente nos hemos encontrado en la situación de querer comprimir algo directamente desde nuestros dispositivos móviles? Entonces, de repente, esta es una aplicación que nos ayuda a la hora de crear un archivo. Esta aplicación nos ofrece muchas opciones, tanto básicas como a nivel avanzado. De repente nosotros pudiendo elegir, por ejemplo, el tipo de archivo, establecer una contraseña, crear archivos sólidos, elegir el tipo de comprensión o elegir el número de partes en las que se puede dividir un fichero y enviar diversos archivos o diversas carpetas de manera comprimidas, y que tú las puedas tener a tu
alcance y a disposición. Muy bien, estas son todas las herramientas digitales que hoy la secretaria ha asumido de una manera muy responsable y las está explotando a su favor. Muy bien, eso sería todo. Espero la exposición haya sido de su agrado. Yo me despido. Muchísimas gracias.